Vamos a prepararnos, hermanos, a los que ya están en el foro. Vamos a aprovechar esta oportunidad. Estamos aún en Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1. Ahí puede usted, en este momento, por favor, puede leer, buscar en su Biblia de papel, si es que lo tiene por ahí. Romanos 8:1. Estamos en ese versículo todavía. Hay algunas cosas interesantes que destacar en este versículo y es por ello que nos estamos tomando el tiempo necesario. Así que en el nombre del Señor Jesús empezamos. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, esta es una nota prácticamente. Yo voy a exponer de este versículo, hermanos, voy a exponer simplemente hasta donde está esta lectura que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí nada más, porque lo otro es una interpolación, ¿verdad? Eso ya lo voy a explicar, pero acuérdense que aprendemos de todo. Vaya tomando nota desde ya y para eso, pues, por favor, los que graban, los que toman notas, prepárense. Esto es muy interesante. Todo lo que es palabra de Dios hay que aprenderlo, ¿no? Entonces, estamos aquí. No está de más que le lea usted en el griego original cómo se lee, escuche, y en el texto griego que al menos nosotros estamos observando, la lectura llega hasta aquí. Ouden ara nun katakrima tois en Christoi Yesou. Hasta ahí. Quiere decir ninguna, por lo tanto, ahora condenación para los en Cristo Jesús. Es todo lo que dice el texto griego y hasta ahí. Lo demás, como le digo, en nuestra traducción, en nuestras versiones en castellano, aparece ahí el resto, dos frases últimas: los que no andan conforme a la carne, una interpolación, y sino conforme al Espíritu, fue sacado del versículo 4, que está a continuación. Bueno, ahí lo dejamos. Todavía no vamos a exponer sobre eso, porque va a ser en su momento, pero por el instante, quiero decir, había necesidad de aclararles esto. Muy bien. La palabra condenación, porque es ahí donde vamos a entrar hoy en esta palabrita, la palabra condenación, es la palabra catacrima, es el término griego catacrima y quiere decir, oiga esto, quiere decir condena, sentencia. Eso es lo que quiere decir el griego catacrima cuando se usa la palabra condena, ninguna condenación. Muy bien, del griego catacrima, del sustantivo o este sustantivo, condena, indica como un hecho concreto, es el fallo o la sentencia. Hermanos, no hay apelación. Es una condena. No hay apelación. O sea, hay que entender esto. Por eso es que, acuérdese, ¿qué hizo el Señor? Tomó esa condena y fue sobre él. O sea, se lo diré, quiere decir, él pagó esa condena. O sea, la corte no falló a favor nuestro y borró la condena así nada más. No. Dice la escritura, más Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, no es que automáticamente hizo desaparecer el pecado, le hizo juicio, que es otra cosa. Entiéndalo bien. Le hizo juicio a ese pecado, al pecado suyo, al pecado mío. Dios le hizo juicio en Jesús. ¿Acuerdas que ya vimos eso, no? Que el Señor, cuando se trata el tema de la justicia, desde el punto de vista exegético, se ve que
El Dios descarga toda su ira no sobre el pecador, sino sobre el sustituto del pecador, que es el Cordero, que es el Señor Jesús. Eso está impresionante. Entonces, de ahí viene la palabra catacrima, sentencia. Es la condena, es el fallo final, no hay más, no hay para dónde. Esta es tu sentencia. Ese tipo de sentencia condenatoria es la que hoy día ya no está en nuestro haber, no aparece en los registros, porque el Señor, ya va a ver usted más adelante, donde dice, yo arrojé tus pecados a lo profundo del mar y yo nunca más me volveré a acordar de ellos, porque se purgó, se purgó. ¿Cómo existe? Porque este no cumplió su condena. Está todavía en los anales de los reportes, está en el récord de esta persona porque nunca se pagó por él, nunca purgó su condena. Imagínese usted, pero el Señor Jesús sí que pagó, fue sobre él, Dios lo trató como pecador y él jamás hizo pecado. Tremendo, hermanos, esto está profundo, profundo. Entonces, por favor, mire, mire cuánto nos detiene catacrima, cuánto nos detiene este término que es de una tremenda bendición. Es impresionante, como le digo, para mí es impresionante realmente lo que quiere decir el Señor por medio de esta palabra. Catacrima, una condena, una sentencia en concreto. Es el fallo o la sentencia. No hay apelación. ¿Por qué? O lo cumples o lo cumples. Bueno, ¿por qué soy libre? Porque el Señor cumplió por mí, porque Él pagó por mí. A ver, ¿le quedó claro? No vaya a pensar usted oh, el Señor, y yo he sido perdonado, no costó nada. ¿Cómo que no costó nada? Todo fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta palabrita llaga en hebreo, mucho cuidado, tan profunda esa palabra. Bueno, pasemos. Números 35, 31. Números 35, 31. Para que se forme una idea de catacrima, sentencia o fallo, no hay apelación a menos que alguien pague por ti. Pero perdón, así como quien dice free, no hay. No, 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 olvídalo. O lo pagas tú con tu propia vida o tu sustituto lo pagará, pero con su propia vida. Por eso acuérdese, hermanito, lo que dice, ¿cuánto es? Primera de Corintios, Colosenses, creo que es, ¿no? En donde, Filipenses es, en donde el Señor, el Espíritu de Dios está explicando y dice que Él, el Señor Jesús, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, oiga eso, se despojó de sus vestiduras reales y dijo, aquí estoy, yo pago, yo tomo el lugar de Jaime García. A mí llévenme a la cruz en lugar de ese hombre. Yo pago por él. No, 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 no es gratis. Yo pago el precio. Hay una pincelada de revelación sobre este punto en lo que dijo el salmista David cuando iba a ofrecer, acuérdese, necesitaba de un altar, ya, así, necesitaba de un altar, necesitaba de víctimas, es decir, del corderito o de un becerro para sacrificar, hay que sacrificar, hay una peste, hay una destrucción sobre el pueblo israelita, es urgente, el rey está fuera de su palacio, fuera de su contorno, y bueno, pero se encuentra ¿se recuerda usted cómo se llamaba aquel hombre que le ofreció su era? Alguien tiene presente quién era, se me fue el nombre, le ofreció y se lo quería regalar, se lo quería regalar.
le dijo, no, 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 usted es el rey, mire, no, yo tengo una era aquí, es más, le doy los animales gratis. Y David dijo, no, 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 dame el precio porque yo no ofreceré nada al Señor que no me cueste. Hay una pincelada de revelación en cuanto a satisfacción del catacrima ahí. Hay una pincelada, acuérdense de eso. Hay una pincelada, pero es interesante. Hermanos, todo tiene una explicación. Mira lo que dice aquí, y no tomaréis precio por la vida del homicida. O sea, no hay perdón. El homicida, el que mató, mató. No hay perdón, eso quiere decir. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Mire la palabra que dice aquí, indefectiblemente morirá. Catacrima. ¿Qué es catacrima? Es un fallo, una sentencia final. No hay apelación. O se purga o se purga ese castigo. Se tiene que consumar. No hay nadie que te perdone de gratis. Por ello le estoy diciendo, hay una pincelada de revelación en lo que dijo el salmista, el rey David, no ofreceré nada que no me cueste. Entonces, nuestra salvación tiene un coste, no es costo, es coste. Sí, claro, es algo tremendo porque imagínese usted, el Señor dio su vida por nosotros, dio su vida por nosotros. Esto es interesante. Entonces, cada cosa necesitamos nosotros comprender, entender lo que está diciendo aquí. El famosísimo catacrima eh, se entiende como una sentencia, hermanos, como un fallo jurídico en el que ya no hay por dónde. Me permiten un segundito. Chalupitos, por favor, venga por ahorita porque ya vino el jardinero y está ladrando. Disculpe. Se la puede llevar al cuarto de Ivonne y la culebra no la voy a botar, ¿ok? Muy bien, sigamos. Disculpen, hermanitos. Entonces, dice aquí, estoy en Números, capítulo 35, versículo 31, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Ahí vemos el catacrima, es un fallo final, no hay por dónde, no hay apelación. Indefectiblemente debe morir ese individuo, indefectiblemente morirá. Muy bien, este texto trata de una sentencia consumada donde el convicto no tiene ninguna oportunidad para salir libre, no hay por dónde. Esta es una condena ya dictada. La fuerza del término griego catacrima se deja sentir en la frase indefectiblemente morirá. Esto es lo que está explicando el apóstol Pablo en Romanos 8 para los hermanos que son nuevos en el foro. Está mi hermanito René Varías, que lo conozco desde hace años, del hermano, en Villacanales, Guatemala. Hoy es su primera clase que está con nosotros en esta escuela. Y estoy en Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 1. Apenas estamos estudiando ahí. No podemos avanzar mucho porque vamos exponiendo exegéticamente el pasaje. Entonces estamos aquí con esta palabra catacrima, donde estoy explicando que se deja sentir en Números 35-31, se deja sentir el peso del término griego catacrima, cuando dice indefectiblemente morirá. Ese es un tipo de sentencia concreta, un tipo de sentencia que es un fallo final donde no hay apelación. Cuando el juez dice, esta es la sentencia y no hay apelación, se acabó. Usted puede poner 1000 abogados y de una vez se dijo, no hay apelación. Esto es una sentencia consumada. Queridos hermanos, catacrima es ese tipo de sentencia. Catacrima es ese tipo eh, de sentencia. No hay nada que libre a ese pobre infeliz, a ese convicto. Esa es la condenación de la que habla el apóstol Pablo y remarca ninguna, oiga lo que dice él, ninguna, ni una sola, eso ya lo vimos,
Ninguna, ni una sola de ese tipo de condena hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? A ver, ya expliqué un poco de catacrima. ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy el pecador? ¿Por qué no hay condenación sobre mí? ¿Por qué esa condenación no aparece en mi récord? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien en el foro que captó ya la idea de catacrima? Dije que nada es gratis. Hermanos, ¿se oye? ¿Hay audio en la clase? Ok. No sé si entendieron lo que estoy preguntando. ¿Por qué cuando estoy explicando lo de catacrima, que es una sentencia dictada, no hay apelación, no hay por dónde? ah, entonces, yo soy el ofensor, yo soy el pecador. ¿Por qué, hermanos, en mi récord celestial no aparece ese pecado? ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Porque Cristo ya pagó por nosotros. Porque Cristo pagó por nosotros, dice, creo que la hermana Ana aquí con la clase con Jocelyn. Am, acuérdense, apéguense aquí a lo que estoy exponiendo. Acuérdense, la hermanita Ana acaba de decir algo muy coherente con esta cuestión. ¿Alguien más de ustedes en el foro? Creo que sí me están entendiendo, ¿no? O sea, oye, tú eres el de la cuenta, tú eres el del error, tú eres el de la deuda. Y resulta que vienes, tú dices, yo nunca fui a la cárcel por la deuda que tengo. Y resulta que vengo a ver mi récord y no hay nada, yo no debo nada. ¿Qué pasó aquí? Espiritualmente hablando, ¿por qué entonces nosotros somos libres? ¿Por qué no aparece esa, vamos a decir, esa transgresión a nuestra cuenta? ¿Por qué no, hermanos? Porque ya fuimos justificados, hermano. Porque fuimos justificados, dice Pedrito. Mire, yo entiendo, pudieran decir ustedes, pudieran usar un montón de adjetivos, porque ya fui justificado, fui perdonado, etcétera. Sí, 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 pero yo quiero algo más que explique la fuerza del término catacrima, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque catacrima es indefectiblemente morirá, no hay por dónde. Y resulta que no aparece catacrima en mí ahora, no hay, pero si yo soy el ofensor, no, yo sí pequé, no voy a decir que no. Por supuesto. Ahora, por eso es que estoy preguntando, ¿por qué? ¿Por qué los pecados suyos y los míos no nos aparecen en nuestro récord? No está. El salmista admirablemente lo dijo de esta manera: Señor, esconde tu rostro de mis pecados. Era una forma de decir, Señor, quita el catacrima de mí. No hay dinero, no hay acuérdese que él dijo, eh, que el Señor puede despreciar ofrenda, sacrificio y cuánta cosa, pero un corazón contrito y humillado no despreciará. Y en Hebreos la palabra dice, porque no quisiste sacrificio ni ofrenda, más me preparaste cuerpo. Entonces no había nada que nos declarara, que nos diera absolución a nosotros, nada, absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque catacrima es indefectiblemente morirá. Es decir, no hay nada que te libre del paredón. No hay nada, absolutamente nada. Entonces, mi pregunta radica sobre esa base, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué en el récord suyo y en el mío no están esos pecados? Porque él ya pagó esa cuenta. Bueno, sí, está bien, él ya pagó esa cuenta, pero hay algo más, fíjense, hay algo más que tenemos que entenderlo, ¿verdad? Por eso les decía, eh, es que si yo digo, Dios me perdonó, es como que el patrón me perdonara la cuenta.
¿verdad? Pero el patrón pagó, no, él tiene mucho dinero. Pero cuando usted medita sobre el sacrificio de Cristo, lo del Señor Jesús no fue nada gratis. Acuérdense, hemos expuesto sobre el sacrificio de Cristo y yo quisiera que recordaran ustedes el atributo de la justicia de Dios, donde vimos que ¿quién azotaba a Jesús en la cruz? Vamos, sea El transparente. pecado de todos. No, sea transparente. Recuerden lo que les dije, lo que enseña sobre todo la explicación del pasaje. Hermanos, ¿qué pasó? Estamos en blanco el lunes. La ley. Dios mismo, Nito. Dios estaba descargando sobre Cristo la ira que pesaba sobre nosotros. Correcto. Dios lo estaba azotando. Esa es justicia, ¿me entiende? No crea usted que simplemente Dios dijo, ya los perdono y se acabó. No, hubo un precio, hermanito. Hubo un precio, hubo sangre, hubo una vida derramada hasta la última gota de sangre se derramó por nosotros. ¿Por qué? Porque catacrima. ¿Qué es catacrima? Una sentencia. No hay dinero que te perdone. No hay abogado que te saque gratis. ¿Cómo dice el mexicano cuando hacen trampa para sacar a alguien de la cárcel, hermanito mexicano? Como dicen, hay una palabra que me gusta a mí, no se me queda, pero dicen, no, aquí hubo, no sé cómo dicen. En Guatemala dicen chanchullo. Mordida. Mordida. ¿Qué más dijo? Chiripa. Chiripa. No, pero hay otra palabra, fíjese. Hay otra palabra. Pero bueno, ustedes lo van a recordar, ¿no? Pero es interesante lo que estamos mirando acá acerca de lo que significa catacrima. Es una sentencia, es un dictamen que está sobre la cabeza del convicto. Este pobre infeliz no tiene salida ni por ningún lado. Entonces, resulta que el Señor pagó. Es decir, a ver, ¿cuánto debe Jaime García? Tanto, aquí estoy. Todo lo que le toca a él, háganmelo a mí. No, no es gratis. Se pagó. Por eso, hermanos, ahí tenemos que entender también el peso de la ley. El Señor Jesús satisfizo las demandas de la ley y eso no es gratis. Ay. ¿Quedó claro? Esa es la condenación de la que habla el apóstol Pablo y remarca ni una sola de ese tipo de condena hay para los que están en Cristo. Ya en su momento vamos a estudiar la palabrita en. Oh, no, es tremendo esto. Pero quería dejar yo claro sobre esta cuestión. Veamos un pasaje, por favor. Evangelio según Mateo 27:3. Evangelio según Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado catacrima, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Saben por qué se ahorcó? Porque el peso de nuestra catacrima es terrible, a no ser que el Señor Jesús pague por nosotros o nos incluya en el precio que Él pagó, porque ahí pagó por todos, pero hay que ir, hay que recibirle, hay que creer en los beneficios de su sacrificio en la cruz. ¿Está claro? Entonces Judas no se arrepintió. Es lo que tuvo un cargo de conciencia, es lo que muchos hermanitos en las iglesias tienen. Sí, los ve llorar usted después del adulterio, después de la fornicación, después de robar, después de aquí, después del chisme, después de la crítica, después de no sé qué, de no sé cuándo, 2, 3 lagrimitas. No hay arrepentimiento. No. Lo que hay es un peso de conciencia, un cargo de conciencia, y eso es lo que empujó a Judas a ahorcarse. Cuidado, no diga usted, Judas se arrepintió, mucho cuidado. No. Arrepentimiento del griego metanoia es un cambio de mente. Cambió su vida. Mañana no vuelve a hacer lo mismo.
Eso es arrepentimiento, hermanito. Arrepentimiento no es lo vuelvo a hacer mañana, lo vuelvo a hacer pasado mañana, me arrepiento, pero vuelvo a resbalar y así estoy. No, 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 disculpe. Nosotros no conocemos el arrepentimiento. Sigamos aquí sondeando. Evangelio según Juan 3:18. Evangelio según Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, no tiene catacrima. Oiga eso. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está catacrima. Ya ha sido. Es una sentencia dictada. Es un fallo final. No hay apelación. Esta es tu sentencia. Te tocaron 80 años, mijo. Tienes que llenar, tienes que cumplir con tu sentencia. Eso es catacrima. Una sentencia dictada, una sentencia establecida, una sentencia en el que el juez dictamina y punto. Pero dice, el que en él cree, fíjese usted, eso es estar en Cristo. Creer es estar en Cristo, pero no me quiero adelantar. No es condenado. El que está en Cristo. Para los que están en Cristo, no hay ninguna catacrima. Bendito Dios, dele gracias a Dios por eso. No hay ninguna catacrima. El que está en Cristo, el que ha creído en el sacrificio de Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, o sea, todo su pecado está enterito ahí porque quiere. ¿Correcto? No porque no exista el medio de perdón. Ahí está el sacrificio de Cristo. Pero no quiere tomar, ¿verdad? No quiere adentrarse al perdón. Entonces está así porque quiere. Dice, ya ha sido condenado. Fíjese que este pasaje de Juan 3:18, para mí, desde mi perspectiva muy personal, tiene un enfoque enfático para mí. Es muy enfático esto. Porque miren, me ha llevado a pensar mucho este asunto del catacrima. Honestamente, yo conozco algunos pasajes de la palabra, pero no los conozco desde el punto de vista exegético hasta que los estudie. Esto es profundo, hermanito. Por eso, miren, lo que les estoy dando ahorita, esto yo no he parado de estudiar desde la semana pasada. Me he estado preparando para ustedes, me preparo para la iglesia donde trabajo. No tengo descanso realmente, pero yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena, hermanos, en el foro. Vale la pena que estudiemos. Vale la pena, ¿verdad? Es interesante. Entonces, sigamos. Este pasaje constituye quizá, esto es lo que escribo, una nota mía, el más cercano a explicar o expresar la especie de condena a la que el apóstol Pablo ha venido refiriéndose. Ya ha sido condenado. Dicha referencia es a la condenación eterna. Catacrima. ¿Quedó claro? Ok. Eso es condenación. Ahora vamos a pasar a algo más. Romanos 8:1. Para los que están apenas nuevitos en el foro, estamos estudiando, apenas creo que la semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 8, ¿verdad, hermanos? Ya terminamos, bueno, empezamos desde Romanos 1:1, desde ahí empezamos, pero como nuestra escuela es exegética, es explicación término por término, no es una predicación, es una exposición, una disertación, entonces tenemos que ser muy llenos de paciencia para poder disertar sobre esto. A ver, Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hace rato les explicaba estas dos frases siguientes. Los que no andan conforme a la carne, número 1, la primera frase, los que no andan conforme a la carne, es una interpolación. No está en el griego original. Acuérdense que esta es una escuela y no me vaya a acusar usted diciendo, uy, el hermano no cree en toda la Biblia. Estamos estudiando y descubrimos ciertas cositas y a usted como predicador, como pastor, le va a servir. Le explico. Los que no andan conforme a la carne, interpolación. La segunda frase, sino conforme al Espíritu, es una extracción
del versículo 4, que ya lo voy a explicar, pero no se adelante. Es solo información. Usted solo tome nota de eso. Le va a servir, ¿verdad? No es pecado decir esto. Le voy a leer el texto griego original. eh, Solo oiga el texto griego original. Ouden, ara, nun, catacrima, tois, en Christoi y eso. Hasta ahí termina el texto griego. ¿Qué quiere decir? Ninguna, por lo tanto, ahora condenación para los en Cristo Jesús. Es todo lo que dice el texto griego. Por ello le digo las dos últimas frases. Me estoy adelantando con decirle eso, pero debería tomar nota. La primera es una interpolación, una añadidura cuando se copia un texto. Y la segunda frase, sino conforme al Espíritu, se extrajo del versículo 4. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Mire, no vaya a decir usted, el hermano está alterando la escritura. No, 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 es que cuando usted estudia, usted se ve comprometido a decir verdades. Cuando usted estudia, ¿me comprende? Nosotros tenemos nuestras Biblias, Reina Valera 1960. Sí, son traducciones. Es una traducción más. Entendemos eso. Entonces, mire, yo estoy trayendo a colación el texto griego para tener esta frase. Entonces, estoy explicando que en la frase, para los que están en Cristo Jesús, mire, para los que están en Cristo Jesús, comprende a aquellos cristianos que están conectados a Cristo mediante la fe en su sacrificio en la cruz, y al creer en dicho sacrificio, los tales han muerto para el mundo. A ver, vea, aquí Evangelio según Juan 15, versículos 5 al 7. Evangelio según Juan capítulo 15, versículos 5 al 7. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Déjeme dar la entrada a alguien más que está por acá. Muy bien. Estoy en el Evangelio según Juan capítulo 15, versículos 5 al 7. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Oiga esto, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, el que no está en mí, en otras palabras, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es. A ver, por medio de este pasaje podemos ver la diferencia sobre quién pesa el tipo de condenación, es decir, el catacrima, sobre quien no hay ninguna catacrima sobre su cabeza también, ¿no? Si está en Cristo, oiga, si está en Cristo, no hay catacrima sobre su cabeza. Pero si no está en Cristo, si hay catacrima sobre su cabeza, hay un fallo sin apelación, porque ya fue condenado. Romanos 8:1, para volver a encauzarnos sobre el tema. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y bueno, está esta palabrita, está esta palabra acá. Déjeme ver, los que están en griego es de todas maneras, en griego es no tiene mucho, no tiene mucho. La palabra en Cristo, del griego por supuesto, en griego es ev, y por eso en nuestro castellano es ¿no? Es una preposición, fíjense ustedes, es una preposición que denota una
posición fija. Cuando yo miraba esto, digo, Dios mío, esto está interesante. Fíjense, oiga, el que está en Cristo, eso tiene su explicación. Esa diminuta preposición tiene su explicación. Hermano, haga de caso. Mire, le voy a poner un ejemplo. Haga de caso, le voy a poner un ejemplo. Antes que se me olvide, Oí, oí, no recuerdo si vi en el noticiario televisivo esto, pero lo tengo presente. Un joven, hijo de una señora, murió en un accidente automovilístico. Se golpeó el cerebro, pero su corazoncito quedó sano. La señora autorizó porque dijeron el corazón sigue trabajando, solamente que ya no hay cómo porque la cabeza se destruyó. Y la señora dijo, fíjense, quiero que mi hijo siga viviendo. Así dijo, voy a donar el corazón de mi hijo. Llevaron el corazoncito, se lo implantaron, se lo trasplantaron, ¿no? Se lo trasplantaron a una persona que estaba en espera de un corazón. La persona se salvó, siguió viviendo y la señora dijo, quiero un encuentro con la persona que tiene el corazón de mi hijo. Quiero un encuentro. Es impresionante porque cuando se encontraron la señora y la persona que recibió el corazón de su hijo, lo abrazaba a ella, abrazaba a la persona, era un varón, y le decía, siento que estoy abrazando a mi hijo porque mi hijo vive en usted. Mi hijo vive en usted. Él es parte de usted ahora. Fíjese que esa preposición en, haga de caso que a mí me cortó Cristo de allá de donde yo estaba, de donde usted estaba, y nos hizo parte de su cuerpo místico. ¿Me entiende? Parte de la iglesia, nos insertó en su cuerpo y empezamos a vibrar dentro de él. Los que están en Cristo, ya no vas a ser destruido porque tú eres parte integral de Cristo. Eso enseña la diminuta preposición ev, en. ¿Les quedó claro? Miren, hermanos, esta experiencia solamente la tiene la persona que ha nacido de nuevo. Un miembro, un asistente a una iglesia, que no hay cambios en su vida, no se ve por ningún lado algún tipo de cambio, no va a experimentar lo que estoy exponiendo. No hay un ev, no hay un en su vida. Por ejemplo, vea si está ev en Cristo. ¿Cómo? Escúchelo hablar, a ver si habla igual que Cristo. Disculpa, pero si estuvieras en Cristo, yo no escuchara esos tremendos chismes de tu boquita, ¿no? No escuchara yo esas palabras obscenas de tu boca. No escuchara yo esos resentimientos, esos berrinches, esos... Si esas son cositas que deben ir desapareciendo de nosotros, hermanos. Porque este Ev es comprometedor. Los que están en Cristo, por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en. Pero si no estás en, no te preocupes. Hay maldad, hay pecado, hay todo lo que quieras. No, es que estando en Cristo, imagínense, lo de Cristo empieza a palpitar en uno. Cuando pusieron ese corazón de ese joven que le digo en el pecho de aquella otra persona, la sangre de ese joven empezó a correr, más bien la sangre de esa persona que recibió el corazón de ese muchacho empezó a entrar por ese corazoncito. ¿Me entiende? Las vitaminas, las proteínas, los aminoácidos, etcétera, todas las propiedades de la sangre que permite que estemos de pie físicamente, empezó a entrar a cada una de las células de ese corazoncito. Ese cuerpo
aceptó como suyo a ese corazón. Así estamos en Cristo. Pero imagínense, yo traigo unos corajes, traigo un rencor, unas amarguras en mi corazón. Ni modo que viene de Cristo eso. Si lo que está pasando por mí se supone que es de Cristo, ¿no? Por eso dijo él, separados de mí nada podéis hacer. Tiene que haber Yo estoy en Cristo, entonces todo lo de Cristo está pasando por mí. No sé si me está entendiendo. Está tremendo esto. Está muy tremendo, hermanito, que Dios nos ayude, porque si no hay cambios, estamos fritos. Así de sencillito. Dígale que está a su lado. Estamos fritos si no hay cambios en nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser con la gente, nuestra forma de vivir en términos generales, etcétera, etcétera. Eso nos compromete mucho. Mire, solo el término Ev. Uy, hermanito. Solo el término Ev, y para mí, no lo dice así la descripción del griego, es desde mi perspectiva muy personal, como alguien dijo, es de mi propia cosecha, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo yo que qué revelación. No, yo lo veo y digo, Ev, lo puedo ver en la escritura griega, Ev es una preposición diminuta, no es un término largo, porque también hay un término largo que casi ocupa una línea completa. Hay términos griegos así, y este no. Pero para que diga tanto, oigan hermanos, para que diga tanto, solo fíjense ustedes, esta preposición primaria denota una posición fija. ¿Saben qué? No lo puse en mis notas, pero viene a mi mente en este instante la escritura que dice, mis ovejas están en mis manos, ¿y qué dice? Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo se le llama a eso? De que estás en Cristo y nadie te puede sacar y quitar de ahí. Vamos, ¿cómo se llama eso? Dígamelo en griego. ¿Cómo se llama? Ev. Ev, con B de vaca. Ev, en, solo esa pequeña preposición. Es una posición fija. Ev es una preposición fija. Perdón, una posición. El término es una preposición, pero su significado es una posición fija, ya sea en el espacio, en el tiempo, en el estado y por implicación en la instrumentalidad, es decir, una relación de reposo. Imagínese usted, eh, ¿por qué mi hígado está en una ebb de reposo? Porque nadie me lo va a quitar. Es mi hígado, perdón, lo voy a defender a capa y espada. Eso está diciendo el Señor. Mis ovejas, mis hijos, los que han creído en mi sacrificio, los que ahora están en mí. No, yo no voy a permitir que vengan y que me golpeen ahora. No, yo los cuidaré. Nadie arrebatará este hígado, que puede ser Tere. Nadie puede arrebatar este estómago, que puede ser el hermano Ulises. Nadie puede arrebatar ¿qué sería? Esta vesícula, etcétera. Estoy usando un ejemplo del cuerpo humano, ¿no? Que cualquiera de nosotros puede ser cualquier parte. Bueno, el Señor diría, ¿no? Así como usted defiende su cuerpo, por ejemplo, ¿usted permitiría que lo golpeen sin que usted haga nada por defenderse? ¿Qué haría usted? Se defiende, ¿no? Se mete aunque sea debajo de la cama para tratar de librarse. Mis ovejas están en mis manos, están en mí. Hay una posición que los fija en mí y nadie las arrebatará de mi mano. Anoten eso en sus notas, ese versículo. No lo tengo yo aquí, pero estoy exponiendo y va fluyendo, ¿no? Muy bien. Entonces, sigamos. El, que es en, significa sobre. También quiere decir sobre, mediante. Se traduce de diversas formas acerca de, después de, contra,
casi totalmente, entre, como, en, ante, entre, por, medio, de, por causa de, entregarse por completo a, hacia adentro, no es hacia afuera, es hacia adentro, poderosamente a causa de, sobre abiertamente, exteriormente, uno rápidamente, en poco tiempo, velozmente, que allí, dentro, sobre, a través de, hacia, bajo, cuando, donde, con lo cual, sigue todavía. Mientras, con, dentro. A menudo se utiliza en palabras compuestas conservando esencialmente el mismo sentido. Rara vez aparece con verbos de movimiento y en tales casos no indica dirección, salvo elípticamente mediante una preposición separada y distinta. Bueno, eh, ya lo saben, ¿por qué las lenguas muertas amontonan muchos términos? ¿Se recuerdan? A ver, dígame usted, ¿por qué una sola palabra del griego, del arameo, del hebreo, que son las lenguas muertas en las que se escribió la Biblia? ¿Por qué amontonan términos para una sola palabra? Imagínense, todo eso quiere decir en una diminuta preposición. Aquí le hemos dicho, hasta el cansancio les he repetido. ¿Por qué se repite tanto? ¿Por qué tanto término para una palabrita? Son pequeños condimentos que debe recordar usted. Todo estudiante de la palabra tiene que tener presente eso. Por las galimatías. No, galimatías es todo eso, ¿verdad? Porque el significado del griego es oscuro en ocasiones, a eso se refiere. Hay tantas cosas que hay que ver aquí, ¿verdad? Pero no, la pregunta ahora, Arturito, es, ¿por qué amontona tantos términos una lengua muerta en las que se escribió la palabra? ¿Quién de ustedes se recuerda, hermanitos? ¿Alguien se recuerda? Porque se puede aplicar a muchas cosas. Se puede aplicar a muchas cosas. No. Lo hemos explicado, ¿no? Y a mí me gustaría que cuando menos hay cositas que sí debemos grabárnoslas en la mente. Este domingo, no, el viernes creo que fue que dije yo en una predicación en la iglesia, Dios cree en la repetición y para enfatizar, Él le dijo a Moisés, repite este canto al pueblo. Dice en el gran Shema, enséñale a tus hijos esta palabra cuando estén en cama, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan de viaje, cuando salgan de casa, etcétera. Hasta el cansancio quiere decir en nuestro castellano. ¿Por qué tanto, Señor? Porque yo quiero enfatizar. Cuando la Biblia le quiere enfatizar a usted, le carga de términos como esto. Entonces, mire, hermanito, ser cristiano significa estar en Cristo. ¿Por qué tanto énfasis? Porque no cualquiera es cristiano. Muchos piensan que son cristianos, pero si no hay cambios ostensibles en su vida, no es cierto. ¿Se dan cuenta? En es un término enfático. Ev es un término enfático. Está tremendo eso. Yo estoy admirado. Y honestamente, fíjese usted, yo estaba estudiando y yo dije, Señor, yo quiero avanzar un poco con los hermanos y no voy a entrar a estos términos, más este término tan chiquitito, dije yo, cuando yo empecé a ver su significado, me impresionó, estoy impresionado con lo que una sola palabrita quiere decir. No, sigamos viendo,
Sigamos viendo. Veamos una gran ventaja de estar en Cristo, que nos ayudará a comprender dicha frase. Esto se deja sentir profundamente cuando entendemos o atendemos la referencia del griego en, que es una preposición primaria que denota una posición fija. De eso no se olvide. Es una posición fija. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy en Cristo, no hay lobo que me arrebate. Dígase lo que está a su lado. Yo ya estoy en Cristo. No hay esposo, no hay esposa, no hay gente, no hay compañero de trabajo, no hay hermanito de mal testimonio que me arrebate del lugar que el Señor me asignó en su cuerpo, que es la iglesia. Punto. Por eso yo no le creo a la gente, hermano, que tiran los privilegios. Yo no les creo. Tengo que ser humilde y sencillo, está bien, pero estoy en todo mi derecho de no creerle. Si es que un cristiano verdadero se nota. Pablo lo dijo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y usted sabe todo lo que mencionó Romanos 8:35 en adelante. Nadie me podrá arrebatar separar del amor de Cristo. O nadie, ni la muerte, ni ángeles, ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni muerte, etcétera, etcétera. Nadie, ni nada. Eso es experimentar verdaderamente el en. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Cristo es una posición fija. De ahí nadie lo mueve. Es inamovible usted. Nadie lo puede arrancar de ahí. Hermanos, hay que tener claro eso. Hay que tenerlo claro. Esto habla claramente que al estar en Cristo, nuestra posición es fija. Veamos lo que le estaba diciendo. Romanos 8:35 al 39. Romanos 8:35 al 39. ¿Ya lo tienen? Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y allí empieza a dar todos los pormenores. Tribulación. Si la tribulación te saca de la iglesia, te hace tirar tu privilegio, disculpa, hermanito, tú no estás en Cristo. Oiga, qué serio se empieza a poner esto. Tribulación o angustia o persecución cuando los hermanos no te quieren. ¿Y eso qué importa? O hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Ahora, aquí hay una tremenda verdad, hermano. Somos contados como ovejas de matadero. Mire, a ver, si estamos en Cristo, ¿qué somos? ¿Cabritos u ovejas? ¿Qué somos? Ovejas. Claro, ovejas. ¿Cuál es la naturaleza de la oveja? ¿Cuál es el destino natural de la oveja? El matadero. ¿Cuál es el destino natural de la oveja? ¿Ser una mascota? La ovejita tendrá en mente, nunca me va a pasar nada. Tienen que tratarme bien. Ser llevado al matadero, hermano. Ser llevada al matadero. Escuche bien, su destino natural es la muerte, morir. Aquí hay una gran mención de eso, hermanito. No le gusta al cristiano moderno eso. Somos contados como ovejas de matadero. O sea, hermanos, como cristianos, ser criticados. Oigan lo que les digo. Oigan lo que les digo. Anótenlo, grábenlo, tomen nota de eso. Como cristianos, enséñele al hermanito débil, enséñele esto al que tira su privilegio a cada rato. Si estás en Cristo, tu destino es que te critiquen.
es que no te quieran. ¿Qué quieres? ¿Que te pongamos alfombra roja? ¿Que hagamos un jardín de rosas injertadas para ti? No, Señor, este es tu destino. Somos contados como ovejas de matadero. Punto. Te lo digo en español, destinados al dolor. Dígale al que está a su lado, estás destinado al dolor. ¿Quieres estar en Cristo? Estás destinado al dolor. No hay otra. ¿Cuántos cristianos hay quieren hermanos, que los traten con guante blanco en su iglesia? Muchos quisieran que quite a este, quite a aquella, quite a aquel, límpieme el camino y yo ayudo en esta iglesia. No, Señor, no es así. Si eres oveja, este es tu destino. Somos contados como ovejas de matadero. Estamos en la lista. Punto. Nos critican, no nos quieren. Esa es la cosa. ¿Por qué? Es señal que estás en Cristo. ¿Quedó claro, hermanitos? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, oiga eso, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no hay fuerza. Este pasaje muestra que el cristiano que está en Cristo, del griego ev, acuérdese, le voy a repetir hasta el cansancio esto, ev o en, es una pequeña preposición que denota una posición fija. Si estás en Cristo, yo no creo que Cristo le permita al diablo que te arrastre. O sea, de que lo permita arbitrariamente, no. A menos que haya un plan y que por fiel Él le permita, oiga, por fiel que eres a Dios, Él le permita al diablo que te refine más. Esa es otra cosa. Tiene su explicación en otro lado. Entonces, estar en Cristo es tener una posición fija de la que nadie, ni nada, ni nadie nos puede separar. ¿Quedó claro, hermanos? Está tremendo esto. Tremendo, tremendo, tremendo. Ok. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Sí, hermano, yo tenía una pregunta de lo que decía, de la pregunta que hizo, de las diferentes palabras del griego. Ujú. Dijo que era para enfatizar las cosas, Sí, pero ¿qué es cuando alguna vez es una palabra y otro totalmente diferente? Like, ya. como es lo que yo no entendí. Ok, es esto, Tere, aquí le va la explicación. Lo que pasa que un término, dependiendo del contexto en el que se usa, puede sonar siendo, fíjese, Tere, la misma palabra puede ser que allá donde usted leyó, de donde sacó el significado, y ahora en este pasaje usted dice, pero ¿cómo cambia? Es la misma palabra en inglés como usted lee, o en castellano nosotros que leemos en español, es la misma palabra, pero aquí ya cambió, porque allá tal vez estaba, fíjese, como sustantivo, pero acá nos lo da como adjetivo. ¿Me entiende? Entonces, estas galimatías, todo este contexto que rodea a las lenguas muertas, por eso, mire, venimos echando humo nosotros, ¿verdad? No es cualquier cosa estudiar la palabra desde el punto de vista exegético. No es cualquier cosa. Esto es fuerte, es tremendo. Esto consume, ¿verdad? Esto consume tiempo. No les digo, yo desde la semana pasada estoy con el versículo 1, estudiando, tomando notas, etcétera, pidiéndole a Dios. Yo estoy impresionado con esto. Estoy impresionado con lo que, por ello le digo, este término tan chiquito, Tere, me ha llevado tiempo. eh, Noto el peso que tiene cuando lo aplicamos a la escritura, cuando lo estudiamos de tal forma, ¿verdad?
nos damos cuenta y decimos, oh Señor, esto. No, y este ev, mire, si le buscamos cuando se está usando como adjetivo o como sustantivo o como un verbo, a en lo vamos a encontrar en nuestro español todavía como en, ¿verdad? Pero en la lengua muerta, en griego, usted lo va a encontrar quizá con otro término. Entonces usted dice, bueno, pues el hermano nos leyó así en griego y yo lo encuentro así, porque tiene que saber el contexto en el que se está usando. Esa palabra en, aquí en Romanos 8:1 es en Cristo, habla de posición en, no sé, en el cielo, en el mar, en el agua, o en algo que camina, en algo que se va, quizá ya va a ser de otra manera como se va a usar, siendo la misma palabra en. ¿Ok, Terry? Muy bien. Muy bien, hermanitos. Que el Señor les bendiga. Entonces, el miércoles, Dios mediante, estaremos una vez más. No se olvide, miércoles vamos a continuar estudiando y vamos a seguir viendo todavía del versículo 1, ¿verdad? Está profundo, está tremendo esto. Así que gracias por amar la palabra. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Adiós, Amén. Dios lo hermanitos. bendiga. Dios les Que bendiga. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Dios le bendiga. Amén. El Señor les bendiga a todos. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén, amén.